El tema de ayer era los mandamientos, la observancia de los mandamientos. Y recuerden lo que dice Pablo: plenitudo legis amor. La plenitud de la ley es el amor. Por eso el amor en estado puro, cuando uno socorre al que lo necesita, entonces Cristo se identifica y salva a los que no tienen religión, a los que no tienen ley. En la plenitud del amor, el ejercicio de la caridad, es lo que en definitiva rescata, que es lo que hace Dios. Imagínense si la salvación del mundo dependiera de cada uno de nosotros, que se arregle el mundo, como de hecho pasa. El mundo se está arreglando, porque no hay almas generosas que se entreguen por el bien de todos. Y el tema de hoy es la oración. El primer texto del profeta, me hace acordar al padre Santolín, de mi párroco de chico, hizo una canción con el aleluya, lo hacía él, ¿no? Pero también sin el aleluya valía para este tiempo, así inspirado en este texto de Isaías. La fecundidad es lo que la liturgia quiere decir hoy, ¿no? Cuando la palabra de Dios desciende hay una fecundidad. Y dice: como el agua la tierra fecunda, como el sol ilumina la vida, tu palabra, Señor, hoy me inunda cual torrente de luz inmedida. Entonces, la palabra de Dios que desciende y es eficaz. ¿Y la oración qué es? La respuesta del hombre que asciende. Nosotros tenemos que hacer una respuesta ascendente. Esa palabra de Dios que ha venido y se ha encarnado, nosotros la respondemos. Y como la liturgia también tiene un sentido catequético, recordemos que la Cuaresma básicamente era para reconciliar los penitentes y para administrar los sacramentos. Es decir, tiene un sentido muy catequético toda la liturgia cuaresmal, básicamente en los sacramentos referidos a la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y entonces, catequéticamente se nos muestra la síntesis de la oración dicha por Jesús en el Sermón de la Montaña. En el caso de Mateo, nos dice que no hagamos como los paganos, que informamos. Nosotros no tenemos que informar a Dios en la oración, Él ya sabe. Entonces pone como paradigma el Padre Nuestro, la oración dominical, que era la que se usaba. Recordemos que la misa primitiva era muy corta, digamos, porque se leía algún texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, se hacía una reflexión, se hacían las peticiones, luego la plegaria eucarística, que era, con el tiempo se fue haciendo más larga, pero al principio era muy corta, y después el Padre Nuestro, los pilares de la celebración eucarística. Por eso el Padre Nuestro se llama todavía oración dominical. En muchos documentos oficiales de la Iglesia ustedes lo van a encontrar como la oración dominical, que es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos marca las dimensiones de la oración. Padre, es decir, cada uno individualmente, pero nuestro, entonces somos hermanos, ¿verdad? Y el Mateo nos trae las palabras de Jesús que refuerzan esta idea, porque nosotros la parte de la oración que tiene que ver con el perdón, vieron que primero es Dios y que venga su reino, su voluntad, luego las necesidades, el pan nuestro, y luego la necesidad de siempre estar en la presencia de Dios, pedir perdón, pero el perdón está condicionado si nosotros lo damos. Jesús repite, dice: el que no perdona no va a ser perdonado. Por eso es muy importante esta dimensión comunitaria de la oración. Las congregaciones religiosas, ¿por qué tienen el oficio común y demás? Precisamente para asegurarse de la eficacia de la oración, porque la oración personal depende de nuestra atención. Si yo vengo a rezar solito y estoy pensando qué voy a comer al mediodía, no voy a producir mucho, espiritualmente hablando. Pero si rezo en la liturgia de las horas con mi comunidad, o rezo en la misa como comunidad, esa oración ya de suyo es eficaz, y me asocio a la eficacia de esa oración. Evidentemente que no tengo que descuidar la parte personal de la oración. Por eso yo siempre a mis parroquianos en estos días les recomiendo mucho leer el capítulo 4 del Catecismo, porque el capítulo 4 trata de la oración, comenzando precisamente con el Padre Nuestro.
El Padre Nuestro es uno de los textos más comentados por los padres y por la teología de la Iglesia. Entonces también es bueno, nosotros que lo repetimos tantas veces en el rosario, cuando hacemos una oración espontánea, en la Santa Misa, que cada tanto nos detengamos para que esta oración tan rica que nos regaló el Señor no se pierda en el significado y en la realidad que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Queremos rezar especialmente hoy por la Iglesia, para que la Iglesia sea un modelo de oración y de intercesión ante el mundo. Esa respuesta que sube ante esa palabra de Dios que eficazmente baja a nuestra vida, y también la intercesión que siempre hacemos por todas las personas que confían y se encomiendan a nuestra oración.